Estaba yo el otro día librando al Kraken para que fuese a por Michael Bay, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Piratas del Caribe, en el fin del mundo. La película comienza poco después de donde lo dejamos, con Beckett haciendo ejecuciones masivas hacia todos los que estén mínimamente relacionados con un pirata. Entonces, en cierto punto, cantan una canción que dará lugar a un evento que veremos más tarde. Mientras tanto, en Singapur, Elizabeth y compañía, junto con la ayuda del recién resucitado Barbosa, se van a ver a Xiao Feng, que es uno de los señores piratas más importantes, y necesitan su ayuda para encontrar el fin del mundo y traer de vuelta a Jack. Para ello necesitan un barco, tripulantes y unas cartas de navegación, pero curiosamente el día antes pillaron a Will intentando robarles dichas cartas y ahora se fía más bien poco de ellos. Y con esto hay dos cosas que no me cuadran. La primera es que digan que necesitan tripulación, porque en realidad en la película previa confirmaron que la Perla Negra con un mínimo de 6 personas ya era manejable, y si ahora van a ir con un barco más pequeño entonces no necesitan a nadie más, digo yo. Y lo segundo es que estuvieron hablando varios minutos y de repente sacaron a Will de un caldero que estaba lleno de agua. Pero este hombre, ¿cuánto tiempo aguanta la respiración? No sé cuál será el récord mundial, pero lo suyo es una burrada. Y ya que estamos me pregunto otra cosa. Si iban a negociar con Xiao Feng para conseguir las cosas por las buenas, ¿por qué mandaron a Will a robarles las cartas? ¿No sería más fácil hacerlo por las buenas de primeras y si sale mal intentar robarle? En cualquier caso se comenta que por culpa de la Compañía de las Indias Orientales los piratas están perdiendo poder y necesitan reunirse los 9 señores para plantarle cara a Beckett y su régimen. Pero como uno de dichos señores es Jack Sparrow, pues necesitan salvarlo del reino de Davy Jones. La negociación, que ya de por sí no iba muy bien, termina todavía peor, porque la Compañía de las Indias Orientales interviene y se monta un pifostio con el que destrozan medio Singapur. Sin embargo, como ya es costumbre en esta saga, los protagonistas consiguen librarse de todos los apuros e incluso logran convencer a Xiao Feng para que les preste un navío junto con algunos de sus hombres. Así que siguiendo las indicaciones de las cartas de navegación llegan a una zona helada y pocas horas después se caen por una catarata que los transporta hasta el fin del mundo. Pero antes de seguir hay que contextualizar un poco la trama, y es que como bien recordaréis el corazón de Davy Jones está en el poder de Beckett, y a causa de eso pudo chantajearlo para que mate al Kraken y elimine a todos los piratas en su lugar, es decir, que lo tiene cogido por los huevos, o los tentáculos, o lo que sea. Y esto puede parecer una humillación hacia el personaje, y es precisamente eso, pero en el buen sentido, porque tras habernos mostrado lo temido y poderoso que era, el verlo obedeciendo a Beckett como un perro apaleado demuestra que incluso los hombres más temidos tienen su punto débil. Además que de cara a Beckett es una demostración de poder y estrategia que lo hace ver como alguien muy amenazante, hasta tal punto que dejó a Jones en un segundo plano para convertirse en el villano principal. Siguiendo con la historia vemos a Jack Sparrow en el reino de Davy Jones, que es una especie de limbo desértico que lo hizo enloquecer, ya que se imagina a sí mismo de formas muy cómicas y no sabe ni qué hacer con su vida, así que tras una serie de situaciones de lo más ilógicas, de repente unos cangrejos empiezan a arrastrar la Perla Negra. Y en cuanto a Elizabeth y los demás, al poco de llegar a una playa se topan con Jack montado en la Perla Negra y haciendo su última entrada épica, porque a partir de la cuarta película la cosa decae muchísimo, pero como esto sigue siendo la trilogía original vamos a disfrutarla un poco. Lo de los cangrejos fue cosa de tía Dalma, que como ya sabéis es medio bruja y pudo arrastrar el barco, y tras un reencuentro bastante frío se vuelven a subir todos a la Perla Negra para intentar salir de una vez de ese lugar. Y una cosa que me hizo gracia es que pese a que Barbosa y Jack eran enemigos a muerte, y nunca mejor dicho, ahora tienen una rivalidad bastante cómica sobre quién lleva las riendas, porque claro, ambos fueron capitanes de la Perla Negra y ambos se necesitan el uno al otro para salir del reino de Davy Jones. Sin embargo, la que se gana el momento a mi parecer es Elizabeth, pero no en plan gracioso, porque pese a haber traicionado a Jack para que los demás se pudieran salvar, se la ve bastante arrepentida. Y para ponerlo todavía peor, mientras intentaban salir del fin del mundo se topan con unas barcas en las que navegan las almas de los que murieron en el mundo real, y una de ellas era la de su padre, que en algún punto de la historia Beckett llegó a la conclusión de que ya no le hacía falta y se lo cargó sin que su hija pudiera siquiera despedirse. Es más, la última vez que se vieron fue cuando la sacó de la cárcel, y obviamente esto le sentó como un cubo de agua fría. Fue un reencuentro tan extraño como emotivo, que desde luego supuso un pilar clave para el desarrollo de Elizabeth como personaje. Después de un tiempo deambulando por el fin del mundo, se revela que si se pone el sol y todavía no salieron, se quedarán atrapados para siempre, lo cual es la típica cuenta atrás que se hace para meter presión. Pero por suerte Jack descifra las cartas y juntos se ponen a zarandear la perla hasta volcarla, para que así, una vez llegue el momento, regresen al mundo real. Y eso es precisamente lo que pasa, sin embargo tengo unas cuantas cosas que comentar. La primera es que lo de volcar el barco puede ser original, pero me parece innecesariamente forzado y específico. Es decir, incluso haciéndolo de la forma correcta no hay que olvidar que tienen que aguantar la respiración debajo del agua, por lo tanto ya no solo se trata de hacerlo bien, sino de hacerlo pocos segundos antes de que se ponga el sol y salga el rayo verde, que por cierto es un evento que sucede una vez cada no sé cuántos años. Obviamente salir de un lugar así no puede ser sencillo, pero que haya tantos requisitos y que justo haya coincidido todo a la perfección me parece demasiado forzado. La segunda es que el que hizo esas cartas de navegación bien pudo haber puesto unas notas o algo, porque si ni la propia tripulación de Xiao Feng sabía descifrarlas, entonces no sé para qué se molestaron siquiera en hacerlas. Y bueno, luego está el detalle de saber cómo carajo escaparon del fin del mundo los autores de dichas cartas, porque digo yo que la primera vez no tenían indicaciones. ¿Se les dio por volcar el barco a ver qué pasaba justo cuando se ponía el sol y salía el rayo verde? Como veis, las casualidades
casualidades pueden justificar alguna cosilla de vez en cuando, pero esto es demasiado. La tercera es que mientras zarandeaban el barco, Pintel y Ragetti se ataron boca abajo en un mástil para que cuando emergieran estuvieran boca arriba, cosa que evidentemente es una estupidez. Pero lo que yo me pregunto es, ¿cómo cojones se las apañaron para atarse a sí mismos boca abajo en tiempo récord mientras el barco se está zarandeando y que para colmo el nudo sea capaz de sujetarlos a la perfección? ¿Pero en qué estaban pensando al hacer esta escena? No aporta nada a la trama y es imposible lo mires por donde lo mires. De hecho es tan random que hasta te corta el hilo. Y la cuarta y última cosa que quería comentar es que justo después de regresar, los protagonistas apuntan entre sí con pistolas porque discrepan a la hora de elegir si van a participar en la asamblea de los señores pirata para así plantarle cara a la Compañía de las Indias Orientales o si por el contrario van a seguir con su vida cotidiana. Pero el problema es que no solo se apuntan, sino que llegan a apretar los gatillos. Pero como la pólvora estaba mojada, pues no se muere nadie. Y la pregunta es, ¿para qué se toman tantas molestias en salvar a Jack si luego estaban dispuestos a coserlo a tiros nada más salir? ¿Se van al fin del mundo por las risas o qué? En fin, que al igual que cuando se encontraron con Jack por primera vez, pese a que todos discrepan entre sí, al final se ponen de acuerdo y sí van a participar en la asamblea. Pero poco antes desembarcan en una isla y se encuentran al mismísimo Kraken varado en una playa. Y esto obviamente fue cosa de Beckett, que obligó a Davy Jones a cargarse a su mejor arma para tener todavía más control sobre él. Pero me habría gustado saber cómo lo consiguieron, porque por muy letal que sea el holandés errante, matar un Kraken no es moco de pavo. En cualquier caso, al poco de desembarcar son capturados por Xiao Feng, al cual avisó Will porque quería la perla negra para rescatar a su padre. Y yo me pregunto, ¿cómo supo dónde iban a aparecer? O sea, hasta hace poco no sabían cómo llegar al fin del mundo y mucho menos cómo salir. ¿Cómo le pudo dar instrucciones a Xiao Feng para que los encontrase poco después de regresar al mundo real? Es literalmente imposible. Para colmo, el propio Xiao salió con Beckett porque considera que son el bando ganador, así que le entrega a Jack y lo interrogan para que le dé toda la información sobre la asamblea, tales como el punto de encuentro, quiénes van a participar y demás. Y de nuevo me pregunto una cosa, si estás aliado con Xiao Feng, que es uno de los 9 señores pirata, ¿qué carajo haces interrogando a Jack Sparrow sabiendo que te la va a liar y que en el pasado tuvisteis infinidad de problemas el uno con el otro? Pregúntale todas esas cosas a Xiao Feng y ya no vas a necesitar a Jack. Es que tío, parece que no saben usar el sentido común. Y lo peor de todo es que poco después Xiao Feng traiciona a Will llevándose a Elizabeth y la propia compañía traiciona a Xiao, momento que Jack aprovecha para escapar, como de costumbre de una forma exagerada que deja en evidencia lo incompetentes que pueden llegar a ser los soldados de la armada, y al final escapan todos en la perla. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué Xiao Feng se empeñó tanto en llevarse a Elizabeth? Pues porque previamente se reveló que en la primera asamblea pirata encerraron a Calypso en un cuerpo humano porque a Davy Jones no le sentó muy bien que lo frienzonearan. Porque sí, no contento con enamorarse, va y lo hace de una diosa. Así me gusta, campeón, aspirando fuerte. El caso es que sabiendo esto, la idea de Barbosa es liberarla para que los ayude a combatir a la Compañía de las Indias Orientales. Pero el problema es que Xiao cree que Calypso es Elizabeth, y por ese motivo se la quiso llevar, aunque como ya habréis intuido está equivocado. De todas formas poco importa, porque a los pocos minutos el holandés acribilla su barco a cañonazos por órdenes de Beckett y se lo acaban cargando, pero en sus últimos momentos de vida aprovechó para darle su liderazgo a Elizabeth y enviarla en su lugar a la asamblea. Y tengo que decir que este último segmento fue más apresurado de la cuenta, ya no solo por el hecho de eliminar un personaje importante de un plumazo, sino porque este deposita toda su confianza en Elizabeth únicamente porque cree que es una diosa, sin plantearse por un momento que lo esté engañando, cosa que hizo, o que la haya juzgado mal, cosa que hizo. Empezó siendo un personaje precavido que siempre parecía estar un paso por delante y de repente hace tratos con el enemigo, saca conclusiones precipitadas y erróneas, y para colmos despachado por los mismos con los que se había aliado. Es una desmejora un poco repentina. Después de todo esto, Elizabeth se reencuentra con Norrington, que recordemos que por su culpa ahora el holandés trabaja para la compañía, y después de que ella le muestre su desprecio, la encierran en la misma jaula en la que tienen a Bill el Botas, que ya sabéis que lo castigaron por ayudar a escapar a Will. Y en esta parte se ve que se volvió loco o algo, porque parece que chochea bastante al hablar y además se olvida de la mitad de las cosas que dice. No sé si es por algún tipo de influencia por parte del barco o si Davy Jones le hizo algo en especial, pero no creo que haya enloquecido así por las buenas en un lapso tan corto de tiempo. Lo que sí que es importante, sobre todo de cara al final, es que si alguien mata a Davy Jones automáticamente se va a convertir en el capitán del holandés errante, ya que dicho navío necesita ser tripulado por alguien. No sé quién determina que esto se tenga que cumplir ni las consecuencias por no hacerlo, pero el caso es que es así, y de hecho se vuelve a tratar este mismo asunto en la siguiente escena, porque Will de alguna manera se las apañó para salir de su celda, ya que no olvidemos que traicionó a Jack al traer a Xiao Feng, y este más que guardarle rencor le ofrece ser él quien mate a Davy Jones, quedándose así con el holandés errante y ayudando a Will a liberar a su padre sin la necesidad de quedar maldito para siempre. Así que le da su brújula y lo tira al mar para que vuelva con la compañía y deje de actuar contra los intereses de Jack. Volviendo al holandés, Norrington libera a Elizabeth y los demás presos, pero Bill el Botas, como estaba medio perjudicado, pues lo acabó atacando y lo mata, cerrando así el arco de redención de este personaje y rectificando en cierta medida la decisión que tomó en la segunda película, que pese a haberlo sacado de la ruina al parecer no lo convenció éticamente. Y ahora se da una revelación importante, porque después de que la compañía encontrase a Will a la deriva, tiene una reunión con Dave y Beckett en la que comentan lo que ya sabíamos todos sobre la asamblea y la posible liberación de
Calypso, pero al parecer fue cosa de Davy Jones que encerrasen a la diosa en un cuerpo humano, porque como ya sabíamos de antes, ella lo dejó plantado tras hacerle perder 10 años guiando almas caídas por el mar, y eso no le hizo mucha gracia. O sea, que no fueron los 9 señores pirata los que la encerraron por voluntad propia, sino que fue cosa de Jones. Pero lo verdaderamente importante es que la auténtica Calypso es tía Dalma, que durante todos estos años fingió ser una hechicera mientras esperaba una oportunidad para ser liberada y vengarse de todos aquellos que la atraparon en aquel cuerpo. En cualquier caso, los señores pirata llegan a la cala de los naufragios y tienen la tan anticipada asamblea, a la que Elizabeth no tarda en unirse sustituyendo a Xiao Feng. El problema es que aquí hay algo que no me cuadra, que no es necesariamente un error, pero sí me parece bastante forzado. Y es que como podéis ver, los señores pirata proceden de diferentes regiones del mundo, ya sea Francia, África, Japón y otros lugares. Pero justamente Jack Sparrow y Barbossa eran 2 de los 9 señores. Vamos a ver, ¿me estás diciendo que de los 9 piratas más importantes del mundo, 2 de ellos pertenecieron al mismo barco hasta hace relativamente poco? Porque según la primera película, Barbossa era el segundo al mando de Jack, y no fue hasta que lo traicionó que sus caminos se separaron. ¿Cómo es posible que un señor pirata trabaje de segundo al mando? Teniendo en cuenta la importancia de este puesto, yo creo que lo mínimo es que sean capitanes. Digo que es conveniente porque al final lo que le interesa al guión es que los personajes principales estén más o menos cerca los unos de los otros para que así sus historias se entrecrucen con mayor facilidad. Pero no me negaréis que es bastante raro, y más aún si tenemos en cuenta que Jack y Barbossa intentaron matarse mutuamente y eso condicionaría la estructura de todo el gremio pirata y el código que lo sostiene. Además, claro de que Jack no es lo que se dice un pirata convencional y su modus operandi difiere mucho de lo que se podría considerar como algo organizado. Aquí prefiero darle el beneficio de la duda, ya que no se especifica cuánto tiempo llevan formando parte de los 9, ni tampoco cómo consiguieron dicho puesto. Pero bueno, no dejo de pensar que esta idea no estaba planeada desde un inicio y más o menos la colaron de aquella manera. El asunto es que discuten sobre si van a combatir a Beckett, escapar o liberar a Calypso, pero como no llegan a ningún acuerdo, tienen que nombrar a uno de los 9 como el rey de los piratas para que tome una decisión por todos. Y al final, gracias al voto de Jack, gana Elizabeth. Lo siento, Luffy, pero la democracia funciona así. Por cierto, durante la reunión conocemos a Edward Teague, que aparte de ser el guardián del código pirata, también es el padre de Jack Sparrow. ¿Quién diría que un miembro de los Rolling Stones tuvo un pasado tan rebelde, oye? El personaje en sí no aporta mucho a la trama, pero siempre agrada conocer un poco mejor a la familia de los protagonistas, ya que te ayuda a hacerte una idea de por qué tomaron los caminos que tomaron. Ah, y como dije en la otra reseña, el perro de las llaves está vivo. Nunca se explica cómo, pero de alguna manera se las apañó para escapar de los pelecostos. En fin, que ahora que Elizabeth es la reina de los piratas, decide plantarle cara a la compañía con toda la flota pirata de su lado. Sin embargo, el enemigo era mucho más numeroso de lo que se imaginaban y se toman unos minutos para reunirse entre todos. Por una parte tenemos a Will, Beckett y Davy Jones, y por la otra Jack, Elizabeth y Barbossa. Y como ninguno de los bandos está dispuesto a ceder, pues al final intercambian a Jack por William y cada uno regresa a su respectivo puesto. Y en este fragmento, después de tanta subtrama, no estoy seguro de si realmente vendieron a Jack o si por el contrario estaba planeado, porque parece que no está muy contento con el resultado, pero al mismo tiempo como que le da un poco igual. Esta es una de las cosas que más me confundían de pequeño, el no saber cuáles eran las verdaderas intenciones de los personajes. Honestamente yo creo que estaba pensado, porque recordemos que Jack le había ofrecido a Will ser el que mata a Davy Jones para así capitanear el holandés errante, y al estar encerrado en dicho barco pues lo tiene más fácil, pero al mismo tiempo hay tantas cosas que pueden salir mal y se traicionaron tantas veces que cuesta creer que se hayan coordinado tan bien como para que, pese a estar en lugares diferentes, hayan llegado a un acuerdo sin que se enteren Beckett y Davy Jones. En fin, esta es la esencia de Piratas del Caribe, así que no me voy a comer el tarro. Al final, como la batalla es inminente, Barbossa actúa por libre y toma el control del barco para liberar a Calypso y que así los ayuda a cambiar las tornas. Por lo tanto, realizan el ritual para liberarla y esta se hace gigante, los insulta en suajili y arameo sabe Dios y de repente se convierte en miles de cangrejos para pasar a formar parte del océano. O sea, que los mando al carajo. O eso parecía en un principio, porque al poco rato, justo antes de que empiece el conflicto, el clima cambia repentinamente y se forma un remolino en el medio del campo de batalla, con lo que podemos intuir que fue cosa de la diosa. Lo que ya me parece más raro es que poco antes Davy Jones se fue a verla mientras estaba encerrada y esta dejó claro que iba a desatar su ira contra los piratas una vez fuese libre, porque ya sabéis que otra cosa no, pero los dioses son vengativos hasta decir basta, pero debió de ser porque se enteró de que Jones la había traicionado y al final habrá cambiado de idea. Pero bueno, estas decisiones son muy subjetivas y tampoco tengo muy claro a cuento de qué vienen, pero la verdad es que tampoco fue de gran ayuda porque un remolino con un poco de lluvia no es que sirva de mucho. De todas formas, la batalla final ya empezó y la Perla Negra se enfrenta al holandés errante en medio del remolino, y tengo que decir que este momento tiene tanto de épico como de decepcionante, pero los segundos lo explico más tarde. El asunto es que en mitad del conflicto Jack se las apaña para escapar y aparte de la propia batalla naval también hay diferentes abordajes y un conflicto directo entre Davy Jones y los protagonistas mientras todos intentan hacerse con el cofre y despachar al actual capitán del holandés errante. Además, claro de que los hombres pez se rebelaron ante la compañía y ahora ya no piensan obedecer más. Eso sí, un poco patética la manera en la que Jack se llevó el cofre delante de estos dos, que por si no los recordáis son los soldados que aparecieron en la primera película. Vale que son bastante patosos y además hacen de alivio cómico, pero que literalmente Jack coge el cofre delante de ellos y no se cosa
moscan de nada. Joder, un poco de sangre en el cuerpo, gente. Al final, en medio del disturbio, Davy Jones hiere de gravedad a Will, y como Jack sabe que si no hace algo al respecto se va a morir, pues utiliza su mano para clavar una espada en el corazón de Davy Jones, y que así Will pasa a ser el nuevo capitán del holandés, sufriendo las consecuencias que ello conlleva, pero por lo menos se salva de la muerte. Y con esto recalco mi pregunta de antes. No sé ni quién condiciona esto ni qué consecuencias tiene no cumplirlo, pero más allá de que la tripulación le quite el corazón para meterlo en el cofre, no veo yo que haya un principio inamovible que obligue a repetir el mismo ciclo pero con otro capitán. Pero bueno, supongo que forma parte del lore de la saga y simplemente hay que aceptarlo. Y ahora llega la última etapa de la batalla, en la que la Perla se va a enfrentar al barco de Beckett 1 contra 1, y de repente emerge el holandés errante capitaneado por un Will ya recuperado, y entre los dos revientan el barco del antagonista principal en una escena tan épica como forzada. Y os explico por qué. Es más, toda la batalla final tiene un contraste enorme entre epiquismo y cosas sin sentido. Ya para empezar, las fantasmadas propias de las escenas de acción de Piratas del Caribe siguen en aumento, esta vez con el duelo entre Jack y Davy Jones subidos a la verga del mástil. Y no la estoy llamando verga para hacer el chiste, lo he comprobado y efectivamente esa parte del barco se llama de esa forma, así que no me juzguéis. Pero eso, que el duelo es incluso más ficticio que el del molino en la película previa, que ya le llegaba. Además que cuando el holandés se hunde en el remolino, Jack y Elizabeth escapan en una especie de paracaídas improvisado que tampoco me termina de convencer. Es como que todo el escenario los estuvo ayudando de principio a fin, y se nota demasiado. Otra conveniencia más es que la Perla Negra consiguió salir del remolino a saber cómo. Minutos antes estaba en una batalla naval que los arrastraba hacia el centro, pero de repente salen por arte de magia y el holandés sí que se hunde. Un poco raro, ¿no? Poco antes, en la mitad de la batalla, Will y Elizabeth se les dio por pedirle a Barbosa que los casase, que esto de conveniencia no tiene nada, pero me pareció muy innecesario y hasta cierto punto incluso una cortada de rollo. Es que vamos a ver, estás en una guerra de vida o muerte y se te da por casarte en medio de la pelea. Y lo peor es que mientras lo hacen casi nadie los ataca, y los pocos que lo hacen son despachados en 0, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué nadie es capaz de intervenir en serio? Supongo que es una especie de situación cómica que cierra el vínculo amoroso entre estos dos, pero creo que no era ni el momento ni el lugar. Luego, cuando termina la batalla, Murdoch y Mulroy se convierten en piratas un poco porque sí y cambiaron de ropa sabe Dios cómo. No es algo gravísimo, pero es bastante gratuito. Y ahora sí, la peor conveniencia de todas es al mismo tiempo la más evidente, y me refiero por supuesto al hecho de que haya dos flotas dispuestas a entrar en combate y al final se resuelva todo en un 1 contra 1. Con el holandés y la Perla puedo llegar a entender que a Beckett le daba un poco igual perderlo en combate, pero ¿qué sentido tiene que vaya solo al final de todo? Tienes una flota inmensamente mayor que la de los piratas y te la juegas yendo a pecho descubierto. Es que no me jodas, tío, y lo peor es que al final ganan los piratas porque la compañía se acojona y se va con el rabo entre las piernas. ¿Qué pasa, que no tienen un segundo al mando o algo? Y los señores piratas no os vayáis a pensar que son muy diferentes. ¿Qué se supone que están celebrando si no hicieron absolutamente nada? Tanta historia con lo de la asamblea y liberar a Calypso y al final lo único que tenemos son 3 barcos haciendo algo y un remolino. Con lo épico que habría quedado que hubiese una batalla masiva entre todos y que al final se cargasen a Beckett engañándolo, y prefirieron conformarse con un par de barcos enfrentándose mientras los demás se quedan mirando. Ya parece España, donde por cada 4 personas uno trabaja y 3 observan. Quiero aclarar que la batalla final me pareció muy disfrutable, tanto por las escenas de acción como por la coreografía, pero esta decisión tan estúpida de mantener al 99% al margen, aparte de quedar forzadamente mal, supone una decepción enorme que se pudo haber arreglado con muchísima facilidad. Además, la muerte de Beckett fue increíble, porque vemos a un tipo que siempre tuvo todo bajo control, quedándose literalmente en blanco mientras destruyen su barco con un CGI que es absolutamente impresionante. Poco se habla del tremendo portento técnico que se gastaron con esta parte, pero el problema es el contexto, que al tener tantísimas conveniencias de guión devalúa el impacto causado por estas situaciones. Se podría decir que este desenlace es una de cal y otra de arena, pero en plan exagerado, contrastando muchísimo lo malo con lo bueno, y si hacemos la media al final pues tiene el aprobado raspado cuando pudo haber aspirado a sobresaliente. En fin, una lástima. Ahora que ya derrotaron a la compañía, Will disfruta de su último día con Elizabeth y tenemos un final agridulce, porque técnicamente todo salió bien, pero como ya sabéis, el capitán del holandés errante está condenado a guiar a las almas caídas en el mar durante toda la eternidad y por cada 10 años solo puede pasar un día en tierra, así que le da el cofre con su corazón a Elizabeth y parte hacia el mar para cumplir con su maldición. Lo que ya no entiendo tanto es que al cambiar de capitán los tripulantes hayan dejado de ser medio peces y sin embargo sigan condenados a estar en el holandés errante por siempre. ¿Qué pasó aquí? ¿Solo están malditos a medias? Y bueno, pese a que Jones le clavó un estoque a Will, tiene una cicatriz que parece que le dieron un machetazo. Hostia, pero si un estoque es literalmente una aguja grande. ¿De dónde salió semejante herida? Pues nada, que la parejita se tiene que separar y Barbosa le vuelve a robar la perla negra a Jack. Pero este se llevó sus cartas de navegación y ahora se va a ir en busca de la fuente de la juventud, finalizando la trilogía casi de la misma manera en la que empezó, con Jack Sparrow navegando en un bote zarapastroso después de que le hayan robado su barco. Una forma curiosa de poner un punto y final. Y en la escena postcréditos vemos como 10 años después William vuelve a tierra y conoce a su hijo. Aunque esto me hace preguntarme algo. Vale que Will está limitado y se ve en la obligación de navegar, pero ¿por qué Elizabeth no se reunió con él en alta mar? Digo yo que ahora tendrán más libertad. Perfectamente pudieron organizar una quedada y verse con un poco más de frecuencia, tal y como estuvo haciendo Davy Jones cuando trabajaba
trabajaba para Beckett. Piratas del Caribe en el fin del mundo es la última película buena de la saga, ya que a partir de aquí la decadencia se empieza a notar demasiado. Como conclusión de la trilogía original que continúa directamente con lo planteado en la segunda película, tiene ese componente positivo que tuvo por ejemplo Endgame para el UCM, y es que siempre es satisfactorio ver cómo se cierra un ciclo que se planteó años atrás. De hecho, por su historia incluso podría considerarla como la mejor. El problema es que las conveniencias, aunque no son tantas como en las otras dos películas, son muchísimo más graves, ya que no solo son forzadas, sino que carecen de sentido. Algunos ejemplos de ello serían el hecho de que Xiao Feng hubiese sabido dónde iban a aparecer los protagonistas una vez salvaran a Jack, o lo de Beckett intentando negociar con Sparrow para que le hable de la asamblea teniendo a Xiao Feng de su lado, o para no dar más rodeos todo lo relacionado con la batalla final y su resolución de uno contra uno mientras los demás no hacen absolutamente nada. Una cosa es una conveniencia leve, como por ejemplo la existencia de las cartas de navegación, que necesitan un poco más de trasfondo pero por lo menos justifican el viaje al fin del mundo, pero todas las anteriores y muchas otras más son demasiado exageradas y directamente estropean parte del argumento, ya que se pasan toda la película discutiendo sobre la asamblea y Calypso y al final fueron un cero a la izquierda. Por eso no sé muy bien cómo clasificar esta entrega, ya que de historia me parece la mejor, pero luego me fijo en estas cosas y es imposible hacer la vista gorda. Afortunadamente tiene otros aspectos que sí se hicieron muy bien, como por ejemplo la ya conocida banda sonora que sigue manteniendo el nivel, o el increíble CGI que pese a ser una película de 2007, humilla brutalmente a otras producciones con mucho más presupuesto, como podrían ser por ejemplo las del UCM. El nivel de comedia más o menos es aceptable, aunque aquí ya empecé a notar ligeros bajones con respecto a la necesidad de contar chistes en momentos inadecuados, y un ejemplo de eso podría ser la boda de Will y Elizabeth, que la verdad es que me parece muy anticlimática. Sin embargo, los propios personajes en sí me siguen pareciendo uno de los pilares más importantes del largometraje. La relación entre Jack Sparrow, Will y Elizabeth sigue yendo de mal en peor, al menos por momentos. Sí que ya tirando al final medio lo solucionan, pero no es ningún secreto que durante la mayor parte de la historia están bastante enemistados, puesto que los intereses de los tres chocan mucho entre sí. Además, cada uno tiene que lidiar con sus movidas personales, siendo el caso de Will el tener que elegir entre salvar a su padre o quedarse con Elizabeth, en el de Jack el matar a Davy Jones y quedar maldito pero liberarse de aquel que lo tiene bajo amenaza, y con Elizabeth pues básicamente tiene que lidiar con su conciencia y lo que le hizo a Jack en el final del cofre del hombre muerto. De hecho, el desarrollo de Elizabeth me pareció brutal. En esta entrega no queda nada de la chica aristocrática y asustadiza que conocimos. Al contrario, es una auténtica pirata que aprendió a luchar y desarrolló madera de líder. Y una vez más, las películas de hace años vuelven a demostrar cómo escribir a un buen personaje femenino sin convertirlo en alguien repelente, desagradable y que necesita presumir de sus logros cada 5 minutos o si no explota. Antes teníamos a Sarah Connor, a Ellen Ripley, a Elizabeth y muchísimas otras más que hacían las cosas bien. Ahora tenemos a Carol Danvers, Rey Poderes Inventados Skywalker, las nuevas ángeles de Charlie y muchas otras más que pecan de lo recién criticado. A veces pienso que hace falta echar la vista atrás y preguntarse por qué antes funcionaba y ahora llueven las críticas. Siguiendo con los personajes, Beckett y Davy Jones siguen estando muy a la altura, y ver cómo el hombre pulpo es un perro obediente a causa del chantaje de Beckett te hace ver que por muy implacable que pareciese en un inicio, sigue teniendo puntos débiles. Xiao Feng tengo que decir que no me gustó tanto, ya que lo desaprovechan demasiado y se deshacen de él muy rápido. Para colmo te lo presentan como alguien meticuloso y luego toma decisiones tontísimas que lo llevan a su propia perdición, así que en este caso creo que pudieron mejorar. Y en cuanto a Norrington, tiene su merecido arco de redención, pero casi no tiene minutos en pantalla, así que no te da tiempo a pensar mucho en él. La ambientación sigue siendo increíble, con ese toque oscuro que ahora no se atreven a plasmar en ninguna película de Disney y que hace que esta saga en particular destaque por tener un estilo único. La temática piratesca, la compañía de las Indias Orientales controlando el mar Caribe o los piratas actuando como tal y traicionando a todo Cristo son complementos de la historia que pueden pasar desapercibidos en un inicio, pero inconscientemente hacen que la película sea inmersiva. Además de que las localizaciones mostradas tienen muy buenos diseños, como por ejemplo Singapur o la Cala de los Naufragios. Las escenas de acción siguen siendo buenas, pero como ya dije, pecan de ser demasiado fantasmas y con más diálogos de la cuenta en medio de los conflictos. Y por segunda vez vuelvo a poner el ejemplo de la boda. Además, la batalla final fue decepcionante por cómo fue su desenlace, no por los momentos mostrados que estuvieron bien, sino por lo no mostrado y la forma de desperdiciar a las dos flotas que se iban a enfrentar. Pero bueno, ya lo dije y no tiene sentido volver a repetirlo. Y ya para terminar tengo que reconocer que había un aspecto que pensé que iba a quedar mal, pero lo disimularon bastante bien, y es el de los poderes de Davy Jones, que pese a que se vio que puede teletransportarse y atravesar objetos sólidos, no hubo ninguna situación en la que saliese perdiendo por no aprovecharlos, así que por mi parte me conformo. Tras concluir esta película me doy cuenta de que la trilogía original está muy bien conectada entre sí y cuenta con muchos detalles que estaban pensados desde hace tiempo, como la actividad pirata en Singapur o la existencia de Bill el Botas. Creo que en cuanto al argumento es la mejor y también la más satisfactoria por darnos un desenlace cerrado, pero las conveniencias y errores son más graves de lo habitual y eso le hace perder muchos puntos. Eso sí, lo que está claro es que la calidad de la saga de Piratas del Caribe terminó con el fin del mundo, porque lo que se viene ahora sí que fue un auténtico desastre.